Muy bien, entonces vamos a comenzar con este video. Vamos a hablar hoy sobre epigenética. ¿Qué más le heredamos a nuestros hijos aparte de nuestro ADN? Para quienes no me conocen, soy Ale Ponce, médico nutrigenética, envejecimiento saludable y medicina de estilo de vida. Soy licenciada en nutrición y bueno, tengo estas maestrías y especializaciones de más. Entonces, bueno, en esta serie de videos he compartido mucha información, no solamente sobre nutrición, me gusta mucho hablar sobre ADN y me encanta como mostrarles esta información que puede ser un poco compleja en términos más simples. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es la epigenética? La epigenética es el estudio de rasgos celulares que se heredan, pero que no cambian la secuencia del ADN. Sin embargo, sí alteran su expresión. Estos cambios son estables y se hacen a largo plazo. Entonces, vamos a decir que está todo tu ADN y tu ADN está escrito con tinta indeleble. Nunca lo vamos a poder cambiar. La epigenética es lo que está escrito por arriba de tu ADN. Ver si se va a expresar o no se va a expresar algo. Son candaditos que le ponemos. Yo hablo mucho de estos en la TED Talk que di en el 2017. Busquen en Google, se llama Pasa la mejor versión de ti. Hablo un poquito de epigenética. Entonces, bueno, la epigenética es el estudio de estos rasgos celulares que sí se heredan, pero que no cambian la secuencia del ADN. ¿Y por qué es importante? Es importante en cuestión de salud preconcepcional, porque es parte de lo que le heredamos a nuestros hijos. No nada más les heredamos nuestro genoma, sino también nuestro epigenoma. Es importante porque no todo lo que está escrito se va a expresar. Entonces, si yo tengo genes que a lo mejor no son los mejores, vamos a hablar en mi caso de riesgo cardiovascular, puedo hacer lo posible por tenerlos callados, modificar mis candaditos, mi epigenoma. ¿Para qué? Para bloquear estos genes. Y esto es algo que nosotros podemos modificar con nuestro estilo de vida. Entonces, aquí tenemos nosotros mucha influencia. En los hombres, esto es bien importante porque, imagínate, 3 meses antes de la concepción de tus bebés, tú comienzas a formar los espermatozoides. Y estos espermatozoides, entonces, ¿qué es lo que hacen? Están en el ADN, que esa es una copia idéntica a la tuya, pero sobre este ADN tú vas poniendo todos estos candaditos, de acuerdo a todo lo que esté pasando a tu alrededor en esos 3 meses, aunque hay estudios que dicen que desde muchísimo antes. Pero bueno, muy en específico en estos 3 meses. Entonces, si tú en estos 3 meses te estás, por ejemplo, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo bien, vas a heredarle a tus hijos como estos candaditos de mayor salud a que si en estos 3 meses a ti te valió todo. Entonces, decir, oye, pues me cuido 3 meses y puedo cuidar a mis hijos toda la vida, eso es importante. Y aparte se escucha fácil y es fácil de hacer, vamos a hacerlo. En el caso de las mujeres, igual que se van reclutando como los óvulos que se van a utilizar y demás, esto sí tiene un proceso mucho mayor a 3 meses. Sabemos, por ejemplo, que nosotras mujeres ya nacemos con nuestros óvulos hechos. Entonces, en nosotros este proceso comenzó desde que nuestra mamá estaba embarazada, ¿ok? De nosotros ya nacemos con los óvulos, entonces ya vienen programados de acuerdo a lo que hizo nuestra mamá. Y entonces nuestra mamá medio ya programó a sus nietos, vamos a decirlo así como en términos súper sencillos. Pero queda en nosotros el decir, bueno, pues yo le pongo este candado aquí, yo le pongo este candado acá, o bien le quito los candados. Todo depende de mi estilo de vida. Por eso la parte de planear un embarazo y mucho en cuestión de salud es bien importante. En todo esto existe un proceso que se llama metilación, que es uno de los más estudiados a nivel epigenoma, pero hay muchísimos. La metilación es que se forma un grupo metilo, ¿ok? Y este es el que silencia o activa genes. Lo más común es que en la metilación silenciemos genes. Entonces, si los silenciamos, pues vamos a actuar sobre estos genes, vamos a decir, de enfermedades que no van a actuar. A ver, nuestro genoma es súper inteligente, ¿ok? Con los grupos metilo no va a ir a silenciar un gen bueno, vamos a decirlo así, sino se silencian los genes que no son tan saludables. Entonces está el ADN y nosotros le vamos poniendo grupos metilo, que es estos candados. Hay un experimento que se hizo muy padre que leían, o sea, más bien analizaban la metilación cuando la gente estaba haciendo ejercicio. Y aquí viene la importancia de hacer, no mucho, pero un buen ejercicio previo a la concepción. Entonces, ¿qué hacían?
Imagínense, era la misma persona haciendo ciclismo, pero durante 3 meses, me parece 3 meses, sí, 3 meses solamente entrenó una pierna, no la otra. Entonces era ciclismo con una pierna, ¿verdad? Entonces se midió la metilación por medio de biopsias antes y después de este periodo de ejercicio. Y lo que vieron estuvo increíble porque fue una diferencia de metilación en más de 20,000 genes. O sea, imagínense, 20,000 genes que pueden codificar para enfermedades, y la pierna que sí estaba haciendo ejercicio los metilaba. Entonces iba y los ponía candadito. Esos genes se les llaman enhancers, y son genes que regulan funciones, que logran hacer funciones regulatorias, que activan genes que nosotros queremos inactivos. Es decir, estos genes van y mandan señal para activar otro gen que puede ser de una enfermedad, por ejemplo, diabetes, salud cardiovascular, incluso podemos meter ahí cuestiones neurodegenerativas, ¿okay? O sea, como incluso Alzheimer. Entonces, hacer ejercicio durante 3 meses, y estamos hablando que son los mismos genes, porque era la misma persona, una pierna sí, una pierna no. Podía metilar hasta 20,000 genes. Imagínense el poder del ejercicio cuando lo hacemos así, a conciencia, y no nada más en una pierna, obviamente, sino en todo el cuerpo. Entonces, el ejercicio nos puede salvar la vida, y no solamente a nosotros. Nuestro ejercicio termina siendo uno de los mejores seguros de vida que le podemos heredar a nuestros hijos. Es importante mantenernos activos. Y sí, como les decía, de hecho había, también se analizaron otros genes que no mencioné ahorita, pero eran genes que actuaban sobre longevidad. Entonces, que yo haga ejercicio previo a mi concepción, a la concepción de mi hijo, le puede llegar a dar incluso más años de vida a él. Qué cañón, es que a mí esto me blow my mind. Entonces, este tipo de cuestiones se han venido investigando muchísimo, y donde más se han investigado es en la población holandesa por una hambruna que pasaron en los años 40. Entonces se han analizado, por ejemplo, el efecto que tenía el hecho de que las mamás embarazadas pasaran por esta hambruna. Sus hijos, o sea, su generación 1, tenía muchos problemas. O sea, ya se analizaron 30 años después, que fue en los 70s, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y todo esto aún que durante su vida estuvieran comiendo y haciendo las cosas pues un poquito mejor. Ahora, ya se analizó la generación 2. Esta generación se empezó a analizar como en los 90s. Esta generación 2, es decir, los nietos de las abuelas que pasaron por hambre en hambruna holandesa, entonces ellos también nacían con menor peso, y cuando fueron creciendo, que esto se analizó en el año 2010, o sea, en esta última década, son personas que también empiezan a presentar estos mismos desórdenes cardiovasculares y de diabetes. Entonces, esta programación puede durar, o sea, es transgeneracional y puede durar muchísimos años. Entonces, es importante que yo el día de hoy tome esta responsabilidad, porque yo hoy sí lo sé. Mis abuelas no lo sabían, mis papás no lo sabían, pero yo hoy sí lo sé, y yo puedo empezar a cambiar el futuro de todas las generaciones que están por venir. Entonces acuérdense, ¿qué es la epigenética? Son cambios en la actividad de los genes sin cambios en los genes. Yo cambio que el gen se exprese o que no se exprese. ¿Por qué? Porque es bien importante tomar en cuenta que podemos pasar no solo nuestros genes inadecuados, sino también las consecuencias de nuestro pobre estilo de vida. Luego también aquí hay mucho en psiquiatría, esto también se ha investigado bastante, porque hemos visto que también podemos pasar nuestros miedos. Y estos estudios, claro, se han hecho en ratones, hay que tomar como los resultados con mucha cautela, pues. Pero está cañón lo que se ha encontrado. ¿Por qué? Porque entonces, vamos a decir, estos estudios, veníamos, ratita número 1, se le daba de comer o se le ponía un aroma, ¿no? Entonces, cuando se acercaba a ese aroma o a esa comida, le daban choques eléctricos. Y esto era durante su embarazo. A su siguiente generación, es decir, a sus hijos, les ponían el mismo alimento y ahora le pensaban mucho en acercarse. Ojo, estos ratitos jamás vieron que a mamá le hubieran puesto choques eléctricos. Les llamaba la atención el olor, se acercaban, pero con mucha cautela. Y había unas que ya
ni siquiera querían acercarse. O sea, les llamaba la atención, pero les daba miedo acercarse. Empezaban como a medir también en ellos estrés y ansiedad, y hasta aumentaba bastante, aun cuando la comida estaba cerca. Siguiente generación, es decir, los nietos de las primeras ratitas a las que sí les dieron estos choques, ya ni siquiera se querían acercar. El hecho de que estuviera el alimento y el olor alrededor de ellos ya la sometía a estrés. No querían acercarse a comer. Aunque fuera lo único que hubiera de comer, no se estaban acercando. Somos capaces de transmitir nuestras emociones también. Heredamos todo. Entonces, podemos pasar nuestras memorias y nuestras experiencias. Y en el periodo preconcepcional, esto puede condicionar la vida de nuestras futuras generaciones, no solo a nivel físico, sino también emocional. Entonces, es importante el manejo también del estrés y las emociones. Es algo de lo que yo hablo bastante, porque creo que salva vidas. El saber y poder aceptar, oye, sí estoy pasando por estrés y no tiene nada de malo, pero sí lo tengo que manejar, el tomar responsabilidad sobre lo que estamos pasando nosotros. La metilación, ya por último, que es este proceso del que les he estado hablando en la epigenética, se da bastante bien gracias a la vitamina B9, que es el ácido fólico. Es también la importancia de utilizarlo. Sin embargo, esta vitamina hay muchas personas que no lo podemos usar dependiendo de nuestro gen MTHFR, que justo se analiza en el estudio que yo hago con mis pacientes. En caso de que no puedan utilizarlo bien, se dan otras formas de ácido fólico para que logren todos estos procesos de metilación de forma adecuada y entonces podamos intentar asegurar más salud en las futuras generaciones. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido. Espero que esto los haga pensar mucho. Quienes tienen hijos y que quieren tener más, también, es decir, el día de mañana, esta persona que a lo mejor todavía no existe, nos va a agradecer o nos va a reprochar todo esto. Porque si el día de hoy nuestra generación ya lo sabe, mañana nuestros hijos lo van a saber también. Y si van a voltear a decirnos, tú no hiciste nada por mí, no es posible, si la información ya estaba. Y creo que van a tener todo el derecho de hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, espero que esta información les sea útil, que se la pasen a quien la necesite. Y bueno, nos vemos en otros videos para aprender más sobre genética, envejecimiento saludable y estilo de vida. Gracias.